Muy buenas tardes con todos los que en este momento están acompañando en esta transmisión. El día de hoy tenemos una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolina Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante para la familia: comunicación intrafamiliar. Para empezar este compartir, vamos a escuchar atentamente la siguiente historia. Estaba una señora sola sentada en la mesa de un restaurante. Tras revisar la carta, se decidió pedir un apetitoso plato de sopa. El mozo, muy amablemente, le sirvió el plato y continuó haciendo sus actividades. Después de un momento, la señora le hizo un gesto para que se acerque el mozo. Al acercarse, le hizo la siguiente pregunta el mozo a la señora: ¿qué desea usted? Y la señora le dijo: quiero que pruebe la sopa. Desconcertado, el mozo pensó que probablemente la sopa no estaba buena. No dudó en preguntarle: señora, probablemente la sopa no sea de su agrado. Si es así, le puedo cambiar el plato. La señora insistió y le dijo que esa no era la razón, y nuevamente pidió: quiero que pruebe la sopa. El mozo, muy preocupado, ya no se le ocurría otra opción. Entonces él se preguntaba si la sopa estaba bien, porque esa fue la respuesta que dio la señora. Probablemente esté fría. No dudó en ofrecerle otro plato. Nuevamente le indicó a la señora: probablemente el plato esté frío. No se preocupe, que yo le puedo traer uno. La señora insiste una vez más: esa no es la razón. Quiero que pruebe la sopa. El mozo se preocupó más aún de lo que ya estaba y pensó en que probablemente la sopa, como no era de su agrado, entonces nuevamente insistió en ofrecerle otro plato, ¿no? Entonces él se preguntaba: si la sopa no está fría, si la sopa está buena, ¿cuál es el motivo por el que la señora nuevamente insiste en que pruebe la sopa? Como no es de oficio probar los alimentos de los clientes, el mozo tomó asiento. Se acercó el plato de sopa, miró alrededor de la mesa y no encontró cuchara alguna. La señora volteó y le dijo: ¿se da cuenta? Ese es el problema. No hay cuchara y no tengo forma de comer la sopa. Pregunto: ¿cuántas veces nosotros nos comunicamos con las demás personas de esta forma, ¿sí? De manera indirecta. ¿Cuántas veces pensamos o creemos que los demás nos tienen que entender, ¿no? A través de indirectas, ¿sí? Pensamos que los demás tienen que leer la mente, ¿sí? Pero esto no es así y sucede dentro de la familia constantemente, que pretendemos que los demás entiendan lo que en este momento queremos, pero expresamos muchas cosas de una manera que no es clara y con indirectas. ¿Alguno de ustedes se ha identificado con esta señora que pidió el plato de sopa? Probablemente sí. Bien. El día de hoy vamos a hablar justamente acerca de la comunicación, como ya dijimos, pero la comunicación dentro de la familia, la comunicación intrafamiliar. Y para ello vamos a mostrar una imagen. Prestemos mucha atención a la siguiente imagen. Bien, la comunicación puede ser imaginada como esta persona, ¿sí? Una persona que está regando las plantas, donde la persona es el receptor, el emisor, las plantas son las receptoras y el agua es el mensaje, ¿sí? ¿Qué sucede si la manguera se dobla o de pronto tiene agujeros? El agua va a ser insuficiente, el agua que llegue a las plantas, es decir, el mensaje. ¿Qué sucedería si la persona abre la llave y se va? ¿Sí? Va a llegar a considerar que el agua está yendo hacia las plantas,
Pero si esta manguera presenta un nudo o presenta agujeros o se dobla, entonces el mensaje no va a poder llegar al receptor. Es decir, el agua no va a poder llegar hacia las plantas, como ya dijimos. Lo mismo sucede con la comunicación, como ya mencionamos antes. Muchas veces nosotros creemos que lo que decimos tiene que ser entendido, ¿sí? Y no solo eso, pretendemos que los demás sientan, ¿sí?, lo que nosotros en este momento estamos pensando, ¿sí? Además de ello, también nosotros muchas veces pensamos o creemos que la otra persona entendió de la manera como yo he transmitido el mensaje. Y en casa no sucede lo mismo. De repente en esa comunicación entre mamá y papá o entre padres e hijos, ¿en qué medida nos comunicamos de esta manera? O damos por hecho que lo que decimos ya fue entendido, ¿sí? Nos sucede con mucha frecuencia. La familia es el primer lugar donde los niños aprenden a comunicarse, ¿sí? Y de esta manera va a determinar las relaciones que se mantengan a futuro. Es decir, esta forma de comunicación con las demás personas con las que se van relacionando. Cuando ellos se encuentran en esta etapa escolar, esa comunicación que se da con los compañeros o con las personas con las que está rodeado. Cuando terminan el colegio, esta etapa escolar, y empiezan una nueva etapa que es la universitaria, de la misma forma, ¿sí? Entonces, la manera de relacionarse a través de la comunicación se va a determinar a través de lo que aprendió estando en el hogar, ¿sí? O en este momento. ¿Cómo es esa forma de comunicación? Es lo mismo que se va replicando. Recuerden, nosotros somos un reflejo para nuestros hijos, nos convertimos en un espejo y ellos van haciendo todo lo que ven y todo lo que escuchan. Muy bien. Saludos para María, que ya se encuentra también allí con nosotros compartiendo de esta transmisión. Bien, en algún momento nos hemos preguntado, ¿y cuáles son las causas de los problemas de comunicación en la familia? Probablemente sí lo hemos hecho, pero hay algunas cosas que quizás no están muy claras. El día de hoy vamos a compartir muchas de las causas que interfieren en una comunicación clara y cercana entre padres e hijos. Bien, empezamos. Una primera causa es la falta de paciencia. En muchos casos queremos que el mensaje que estamos dando sea entendido en este momento, ¿sí? Inmediatamente. Aún así, sin darnos cuenta que cuando hay mensajes indirectos no pueden ser entendidos, ¿no?, como lo queremos o como pretendemos. Entonces comienza esta falta de paciencia, ¿sí? He dicho o he dado un mensaje y no lo has entendido. Entonces esto puede dar lugar a conflictos. Otra causa es la falta de tiempo. En este momento, si bien es cierto, estamos pasando más tiempo dentro del hogar, estamos compartiendo este tiempo en familia, pero pregunto, ¿qué espacio exclusivo hay para conversar, para compartir de diferentes actividades? O esta convivencia solo se da cada quien por su lado, ¿no? Los padres se dedican íntegramente al trabajo que tienen que hacer, de repente para una institución o empresa. Los hijos se dedican íntegramente a sus actividades escolares o a las actividades de ocio, ¿sí? Y no hay un espacio exclusivo para que se dé la comunicación. Entonces, esta falta de tiempo también da lugar en muchos casos a problemas en esta comunicación. Otra causa es que en momentos no tenemos esa paciencia, como ya dijimos, para escuchar, ¿sí? Entonces, en este momento, como padres, nos dirigimos a los hijos y queremos dar un mensaje extenso incluso, pero que tiene que ser entendido, ¿sí? Como yo lo estoy entendiendo, tiene que ser entendido. Entonces, sucede que hay cortes en la comunicación, ¿sí? Porque me detengo en dar un mensaje tan largo, ¿sí?, como una especie de sermón. Entonces, cuando los hijos son adolescentes, no tienen mucha paciencia, ¿no? ¿Qué sucede? Se produce el corte. No te quiero escuchar, ¿sí? O simplemente
Si tengo una forma inadecuada de dirigirme a los demás, también se produce ese corte. Por esa razón. Otra causa es preguntas de reproche. En muchos casos tendemos a cuestionar a los demás, ¿sí? Pero no hay una forma adecuada de hacerlo. Entonces, la forma de preguntar o la manera de preguntar algo que queremos saber es inadecuada, ¿no? Y nos conduce a hacer reproches de forma constante. Otra causa por lo que da lugar a un problema de comunicación dentro de la familia cuando utilizamos constantemente algunos términos en relación a deberías, ¿sí? Tú deberías encargarte de arreglar tu habitación. Tú deberías de ayudarme en este momento. Tú deberías de hacer muchas cosas. Recordemos, este es un término que da lugar a que suene como imposición, ¿sí? Y no es aceptado de buena forma por los demás. Convendría hacer un cambio en este término. En lugar de deberías, sería bueno que, ¿sí? O preferiría que en este momento te encargues de esta actividad, ¿sí? Para que puedas apoyar. Bien, otra causa que da lugar al problema de la comunicación es cuando utilizamos constantemente el sarcasmo. Recuerdan que la vez anterior hacíamos comentarios acerca de cómo es la comunicación asertiva, ¿sí? Al momento de emplear algunas técnicas asertivas, era importante que evitemos el sarcasmo, la burla, ¿sí? Y en muchos casos nosotros creemos que esto podría alegrar el momento. Tenemos que ser muy observadores y cuidadosos y sobre todo con nuestros hijos. No es tomado de buena manera cuando utilizamos de manera muy frecuente y constante el sarcasmo. Seamos cuidadosos en ese sentido. Otra causa que da lugar al problema de la comunicación son las amenazas, ¿sí? A veces nuestra forma de dirigirnos a los demás es amenazante. Entonces, cuando utilizamos un tono de voz muy elevado, definitivamente las demás personas puede que no quieran oírnos en este momento porque se sienten atacadas. Entonces, sería importante que también tomemos en consideración este aspecto si en algún momento se presenta. Bien, otro aspecto que da lugar al problema de la comunicación es cuando vamos mostrando incongruencias entre lo que voy diciendo, mi lenguaje verbal, y lo que expreso a través de los gestos, mi lenguaje no verbal. En muchos casos yo doy a conocer que me siento de determinada forma, pero no es congruente con los gestos, ¿sí? Con ese lenguaje no verbal. Sería importante que también tomemos en consideración la forma de comunicarnos va a ayudar y va a permitir llegar a los demás siempre y cuando haya esta coherencia con lo que yo estoy diciendo a través de palabras y con lo que voy expresando a través de los gestos. Recuerden, el lenguaje no verbal en muchos casos, si no se tiene un buen manejo, puede dar lugar a conflictos también, ¿sí? Entonces seamos cuidadosos en ese sentido. Otra causa que da lugar a estos problemas de comunicación es cuando vamos ignorando, ¿no? Los mensajes que nos dan los demás. En este momento estoy muy cansado o muy cansada como papá o como mamá y mi hijo quiere hablar conmigo, ¿sí? Le digo, bueno, ya habla, ¿sí? Te voy a escuchar, pero en realidad esto no se está dando de esta forma. Simplemente para no hacerlo sentir mal, le pido que empiece a comentarme, ¿no? Lo que desea. Entonces, una vez más, el lenguaje no verbal nos delata, ¿sí? Porque en este momento, supuestamente, yo voy a escuchar con atención a mi hijo o a mi hija, pero los gestos que estoy mostrando no guardan relación, no guardan coherencia. Entonces, esto también da lugar, ¿no? Es como que vamos ignorando todo lo que nos van diciendo. Y no solo eso. Sucede que en algunos casos, cuando nos sentimos atacados, también decimos, voy a ignorar. Pero, una vez más, la vez anterior decíamos que el ignorar es una técnica de la comunicación asertiva, pero a veces no es bien manejada, ¿no? Entonces, cuando decimos, te voy a ignorar, dejo con la palabra en la boca, o simplemente no te quiero escuchar, me doy la vuelta y te dejo hablando solo o sola, ¿sí? A veces es usada esta técnica de forma inadecuada. Entonces, también esto da lugar a un problema de comunicación. Otra razón es que
continuamente vamos mencionando algunas situaciones del pasado que pueden haber resultado o ser incómodas en su momento y seguimos trayendo, ¿no? En el caso de los hijos, cuando les hacemos mención de algunas actitudes negativas que han presentado tiempo atrás y nuevamente las mencionamos ahora, ¿no? Entonces es importante que también tomemos en consideración este aspecto. Centrémonos en las vivencias de este momento, ¿sí? Todo lo que fue de un tiempo anterior, si ya se solucionó, entonces no es de utilidad continuar arrastrándolo hasta el momento actual. Muy bien, ahora ya hemos mencionado las causas que dan lugar a estos problemas de comunicación. ¿Y qué elementos creen que ayudarán para que la comunicación intrafamiliar sea favorable? Si alguno de estos elementos de repente se nos viene en este momento, vamos a complementar con otros más que vamos a dar, ¿sí? Bien, un elemento que ayuda en la comunicación intrafamiliar es primero el respeto, ¿sí? Muestro respeto entre el esposo y la esposa, papá y mamá, respeto hacia los hijos. Pero ¿cómo voy mostrando este respeto? El respeto se va a ir dando a conocer a través de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento alguien me busca para conversar, una forma de mostrarle respeto es haciendo un alto en mis actividades, prestándole mucha atención, ¿sí? Y sobre todo, haciendo ese contacto visual. Es una manera de demostrar que estoy atento a lo que me vas a decir o lo que tú me vas a decir es importante. Entonces sería bueno que también tomemos en consideración cada vez que vamos a tener un diálogo con los miembros de la familia, y no solo con ellos, sino con algunas otras personas, ¿sí? Bien, otro aspecto a tomar en cuenta es justamente considerar lo que nos están diciendo y lo que estamos escuchando, ¿sí? Si en este momento mis hijos me están haciendo una petición, me han dado o me han ayudado a darme cuenta que estoy levantando demasiado la voz o la forma como les pido hacer algunas cosas en casa es inadecuada o es muy, de repente suena un tanto agresiva, entonces tomo en consideración estos aspectos. En muchos casos hay mensajes que se van dejando de lado, ¿no? Si se diera el caso, recordemos que es importante que una vez que estamos mostrando esa atención a lo que nos están diciendo, también tomemos en consideración para actuar, ¿sí? Bien. Otro aspecto que también nos ayuda o otro elemento importante para que la comunicación familiar sea adecuada es que nosotros tengamos firmeza en lo que vamos diciendo y haciendo, ¿no? En muchos casos damos muchos consejos, ¿sí? Damos recomendaciones como padres a nuestros hijos, pero no las llevamos a cabo, ¿no? Por ejemplo, es importante decir la verdad. Sin embargo, en algunas situaciones se da lugar a que no refleje que yo sea sincero, ¿no? Es importante ser respetuoso. Sin embargo, en momentos se presentan algunas discusiones o que terminan en peleas, ¿no? Entre mamá y papá en presencia de los hijos. Pero en todo momento yo digo que es importante el tener buen trato y no es así, no guarda relación. Entonces, si en este momento hay algo que yo no puedo hacerlo, no puedo demostrar, mejor no lo digo, ¿sí? Entonces, una vez más, tengamos consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto va a ayudar a nuestros hijos para que hagan, ¿no?, lo que les vamos indicando, pero a través de lo que nosotros vamos modelando en nuestras acciones. Otro elemento que ayuda también para que la comunicación sea buena es evitar los mensajes que son incómodos de forma insistente, ¿sí? A veces como que se nos van, pero es importante, una vez más, como ya se dijo antes, si me doy cuenta de que algo resulta incómodo para los demás en relación a lo que yo estoy mencionando, evito, ¿sí? Puede que en una o en dos oportunidades como que se me vaya, ¿sí? Se me vaya de las manos, pero en una tercera procuremos, ¿no?, que no sea así. Otro elemento que ayuda también es el que sepamos qué decir, ¿sí? Si en este momento
mi hijo me hace alguna pregunta sobre algún tema de interés para él, ¿sí? O de repente me hace una pregunta de que yo considero que no estoy preparado para responder y en lugar de decirle algo lo desvío del tema, sobre todo cuando nos hablan de lo que es sexualidad, ¿sí? Como que nos incomoda, nos sentimos vergüenza, ¿no? Hablar sobre este tema y en lugar de responder lo desviamos o simplemente cancelamos. Entonces es importante que también estemos preparados. Recuerden, en este momento es de gran utilidad el revisar páginas confiables, ¿sí? De Internet. Y no solo en el caso de Internet. En este momento nosotros también podemos dar esa orientación, ¿sí? Solo tienen que comunicarse, pues nos ponemos en contacto y vamos hablando sobre lo que en este momento les resulta complicado, ¿sí? Sobre todo en temas que son muy importantes y son complicados para nosotros hablarlos. Algo que también nos ayuda es el que sepamos escuchar. Recuerden que desde mucho tiempo atrás hemos indicado que este aspecto es importante, no solo en la comunicación, sino también en el momento de relacionarnos con los demás. El que sepamos escuchar nos va a permitir tener más cercanía, sobre todo en el caso de ustedes con sus hijos. Estar atentos a cada aspecto que nos van mencionando o todo lo que nos quieren compartir para saber qué decir. Eso es importante. Bien, saludos para Luis que también está acompañándonos en esta transmisión. Otro elemento importante para la comunicación es mostrar una actitud positiva, ¿sí? A veces decimos, es que no tengo paciencia para escuchar, o ya me ha repetido este mensaje muchas veces, nuevamente, ¿no sucede? Sí, sí sucede. Sobre todo si en casa hay algún miembro de edad avanzada, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa paciencia, ¿no? Y recordar que en algún momento nosotros también vamos a pasar por esta misma situación. Entonces es importante que hagamos todo lo posible, ¿sí? Por mostrar una actitud positiva y sobre todo frente a un tema en específico, que en este momento estoy planificando un proyecto para más adelante, ¿sí? Si tenemos apertura, podrían generarse muchas alternativas o muchas propuestas muy buenas, pero si por lo contrario tenemos una actitud negativa y decimos, ¿no? No, esto no va a funcionar. Todavía no ha pasado, pero yo ya vi el futuro, ¿no? Creemos leer o ver lo que va a suceder recién a través de una bola mágica, pero no es así. Entonces, la actitud positiva es de mucha utilidad para ayudarnos a tener este contacto cercano, sobre todo cuando nos comunicamos con las personas que son nuestros seres queridos. Otro elemento que también nos ayuda a que la comunicación sea favorable es, una vez más, que haya congruencia, ¿sí? Retomamos lo mismo, que haya congruencia entre mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal, entre lo que digo y lo que estoy mostrando a través de mis gestos. Bien, muy bien. Entonces, estos son elementos que van ayudando a que la comunicación sea más cercana, más estrecha entre padres e hijos, entre los miembros de la familia y también cuando nos encontramos en otros entornos con las demás personas con las que nos vamos relacionando. Bien, ahora vamos a hablar de algunos ejercicios, ¿sí? Hemos dado elementos que nos van a ayudar a tener buena comunicación y ahora vamos a complementar. ¿Qué ejercicios nos van a facilitar que la comunicación entre padres e hijos sea óptima, ¿sí? Sea buena? Yo les voy a mencionar dos que ustedes ya los conocen, ¿sí? La escucha activa, ¿sí? La hemos mencionado constantemente hasta hace un momento también y seguimos. Es importante, ¿por qué? Porque escuchar activamente significa poner en este momento a disposición mi cuerpo y mi mente, ¿sí? Está muy dispuesta. Estoy prestando atención a todo lo que me vas diciendo, ¿sí? Estoy entendiendo lo que estás compartiendo en este momento. Dijimos mucho tiempo atrás, si mis hijos me buscan para poder comunicarme o compartirme algo, ¿sí? Entonces lo importante es,
Si yo tengo esta posibilidad, dejo de hacer la actividad que en este momento estoy realizando para disponerme a escuchar con mucha atención lo que me va a decir. Si de pronto considero que no es muy urgente, porque recuerden, dijimos que la observación es importante. Si yo veo que hay una expresión de angustia y de tristeza, es importante. Dejo de hacer, hago un alto en mis actividades. Si considero, ¿sí?, a través de esta observación, que puede esperar, converso con mi hijo o con mi hija y le digo, ¿sabes qué? En este momento, que va a ser después de un par de horas de repente, vamos a conversar. Y acuérdense, decíamos, si nos comprometemos, ¿sí?, con ellos en algo, es importante que cumplamos lo que estamos diciendo, ¿sí? De lo contrario, nos vamos a convertir en personas poco confiables. Muy bien, entonces, esta disposición a escuchar a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras también, de lo que vamos diciendo, definitivamente nos va a permitir llegar a tener este acercamiento con los seres que más queremos, ¿sí? Que en este caso pueden ser nuestros hijos, ¿sí? Bien. Otro ejercicio importante de realizarlo es lo que se relaciona con la empatía, que también la hemos comentado, ¿sí? ¿Y qué decíamos que es la empatía? La capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. En pocas palabras, ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Para poder entender en este momento cómo se siente, ¿sí? A través del mensaje que me va dando. Entonces es importante que también lo tomemos en cuenta. Y más aún, nosotros como padres, recordando, cuando teníamos la edad de nuestros hijos, en ese momento, ¿qué es lo que más deseábamos? ¿Deseábamos recibir afecto? Claro que sí. También esperábamos que nuestros padres nos entiendan, claro que sí. ¿Qué más esperábamos? Que haya buena comunicación para poder expresar lo que yo quiero, ¿no? Y de esta forma ser comprendido. De la misma manera, tomemos en cuenta este aspecto hacia nuestros hijos. Recuerden que ellos también están pasando por una etapa que nosotros ya pasamos, que puede ser la niñez o la adolescencia. Entonces, procuremos también ponernos en el lugar de ellos para que pueda haber una relación de armonía, ¿sí?, con ellos y con todos los demás miembros de la familia. Muy bien. Aquí también es importante que tomemos en consideración lo siguiente. En algún momento se han preguntado, ¿y cómo hago para iniciar una conversación? Me resulta difícil. A mí como papá, a mí como mamá, con mis hijos adolescentes es muy complicado. Es muy complicado hablar porque la verdad no sé de qué les gustaría hablar, y cuando yo quiero tocar un tema, ¿sí?, que es muy, muy delicado, muy importante y hasta vergonzoso, no sé cómo hacerlo. Ahora vamos a dar algunas pautas sobre cómo iniciar esta conversación, ¿sí? ¿Cómo podemos iniciar la conversación? Pauta número 1. Tenemos que elegir, es importante, elegir el lugar y el momento adecuado. Pregunto, estamos en una reunión familiar. ¿Ustedes creen que será un momento adecuado para hablar sobre un tema de interés o un tema delicado o vergonzoso para nosotros con nuestros hijos? No creo que sea un buen momento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el momento indicado? Cuando, uno, estemos a solas, ¿sí? Si es adolescente, porque a ellos también les encanta compartir, pero evitando la presencia de muchas personas, ¿sí? ¿Y qué más tendríamos que elegir? ¿En qué lugar? Podría ser de repente en la habitación o en un lugar donde estamos compartiendo algunas actividades. Por ejemplo, si en este momento estamos en la sala, ¿sí?, mirando televisión de repente y nos hace comentario, definitivamente hacemos el alto para continuar, para evitar continuar, ¿no?, con esa actividad, y nos disponemos a escuchar. Entonces, busquemos esos espacios donde nos sintamos cómodos, no solo nosotros, sino nuestros hijos. Entonces, es importante que tomemos en consideración. Segunda pauta. Es importante empezar la conversación preguntando, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y no solo nosotros vamos a esperar que nos respondan, nosotros también, ¿sí? Muchas veces cuando
se presenta esta dificultad para comunicarnos es porque estamos con la idea y tenemos la intención de que solo los demás tienen que hablar y nosotros escuchamos. No es así. Nosotros también hacemos, ¿sí?, ese rol, ¿no?, de también comentar. Si hacemos la pregunta, nosotros también, ¿no? El día de hoy, de repente, realicé esta actividad. ¿Y tú qué hiciste? Para dar lugar a que haya confianza y continuemos con la conversación. Entonces, es importante hacer algunas preguntas de este tipo, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Pauta número 3. Es importante que hablemos de temas de interés para ellos, ¿sí? Recordemos, tenemos que tomar en consideración la edad. Si mis hijos son pequeños, todavía son niños, entonces nosotros que los conocemos más, sabemos qué temas son de su interés en relación de repente a los juegos, ¿sí? Entonces, si son adolescentes, de la misma manera. Nosotros estamos también observando, estamos viendo lo que van realizando, ¿sí?, en los distintos momentos. Y nosotros como padres, más aún, somos muy observadores, ¿sí? Y dijimos que este es un aspecto muy importante. Entonces, vayamos, ¿sí?, explorando. ¿Qué temas son de interés para nuestros hijos? Para poder empezar a compartir. Es muy importante. Bien. Saludos para Edith, que también está ya compartiendo de esta transmisión. Pauta número 4. Mencionamos al inicio y también tiempo atrás. Es importante observar su lenguaje no verbal, ¿sí?, su lenguaje corporal también. ¿Por qué razón? Para verificar si lo que nos van transmitiendo en realidad es coherente, ¿sí?, con lo que vamos observando. En este momento nuestros hijos no se animan a ir de frente, ¿no?, en hacernos una pregunta porque sienten mucha vergüenza. Si nosotros estamos muy atentos a observar, nos vamos a dar cuenta que esto es así y les vamos a ir ayudando. Pero si esto pasa desapercibido, recuerden, nuestros hijos en este momento podrían estar presentando problemas y no nos vamos a dar cuenta de ello. Entonces es importante que también observemos ese lenguaje corporal, la expresión, ¿sí? Bien. Pauta número 5. En este momento, ¿sí?, ellos nos buscan, como ya lo dijimos, para poder compartir, para poder decirnos algo. Y no nos es posible una vez más, ¿sí? Pongámonos de acuerdo para quedar en otro momento, pero llevarlo a cabo. Entonces es importante que ellos encuentren en nosotros aliados, personas confiables, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante que en todo momento les hagamos saber que vamos a estar con ellos, solo que hay momentos que se complica por las actividades que realizamos, pero separando los espacios llevemos a cabo el compromiso que estemos haciendo. Es importante también, dentro de este punto, si hay algo de lo que mis hijos me preguntan y yo no conozco bien, entonces también seamos sinceros y les digamos, ¿sabes qué? Vamos a conversar sobre esto, vamos a continuar hablando sobre ello el día de mañana. ¿Sí? ¿Te parece? Bien. Esta es una manera de que nos dé la posibilidad de informarnos, buscar ayuda de repente, ¿no? Me hizo una pregunta que no sé qué responderle, busco ayuda, ¿sí? Entonces, cuando tenga una respuesta, inicio nuevamente la conversación. Pero ojo, una vez más, no se trata de evadir el tema o simplemente me avergüenza mucho y prefiero cortarlo, ¿sí?, en este momento, o cambiarle el tema para que ya no me siga hablando de lo mismo, porque no sé qué decir. No hagamos eso. Es mejor que seamos sinceros y nos preparemos. Eso va a ser de mucha utilidad. Si nosotros como padres no respondemos, ¿sí?, algunos cuestionamientos que nos hacen nuestros hijos, se van a quedar con una duda. ¿Y dónde creen que van a encontrar respuesta? Van a buscar en otras personas, con los amigos. Pregunto, ¿ustedes creen que los amigos, estando en su misma condición, teniendo la misma edad, presentando el mismo nivel de madurez y de pensamiento, ¿sí?, de que sus mismos hijos,
¿Ustedes consideran que les darían una respuesta adecuada? De ninguna forma, ¿sí? Van a ver de repente algunos consejos, pero puede que no sean los más adecuados para el momento. Es importante por esta razón que ustedes como padres estén preparados para ello y sean ustedes los que vayan absolviendo todas las dudas que ellos presenten. Bien. Pauta número 6. La información que se transmite tiene que ser de forma directa, ¿sí? No como la historia que se contó al inicio, ¿sí? A través de indirectas. Me tienes que entender a través de estas indirectas. No. Y esta información es importante que sea clara y directa, como ya se dijo. Pauta número 7. Vamos a preguntar cada vez que vamos compartiendo, ¿no?, de un diálogo con nuestros hijos, ¿qué piensas sobre lo que estamos diciendo? En este momento estamos tocando sobre un tema X, ¿sí? Para asegurarnos que se está entendiendo lo que estamos diciendo, vamos preguntando, ¿y qué tal? ¿Qué te parece a ti? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? ¿Sí? O de pronto hay algo que te está preocupando en este momento en relación a lo que estamos conversando. ¿Se dan cuenta por qué es importante mantenernos atentos observando los gestos? Por esa razón. Solo así vamos a saber en qué momento y de qué forma ayudar a nuestros hijos. ¿Sí? Bien. Muy bien. Continuamos con la pauta número 8. En la pauta número 8 es importante, si nosotros en este momento le estamos preguntando, ¿no?, para darnos cuenta si está comprendiendo, ¿sí?, o tiene claridad en lo que estamos conversando. Entonces, si estoy haciendo las preguntas, también tengo que darle a conocer a través de mis gestos, ¿sí?, de mi disposición, que estoy escuchando atentamente lo que me dice. Entonces, la pauta número 8 justamente se relaciona con el escuchar con atención, ¿sí?, en relación a lo que dijimos, la escucha activa. Pauta número 9. Nosotros vamos a dar opiniones acerca de lo que estamos compartiendo en este momento, pero ojo, no significa que esa opinión se va a convertir en ese momento en un sermón, ¿sí? O de pronto, no, esto es lo que se tiene que hacer porque lo estoy diciendo. Cuidado, ¿sí? Si en este momento nuestros hijos nos buscan porque nos quieren compartir algo, nos quieren confiar algo, vayamos poco a poco, ¿sí? Evitemos hacer los cortes o imponer algunos mensajes de esta manera, ¿no? Seamos cuidadosos en ese sentido. Pauta número 10. Cuando nosotros terminamos de compartir un tema específico con nuestros hijos, ¿cómo lo terminamos? ¿Cómo concluimos la conversación? Con acuerdos, ¿cierto? O con, de repente, algunas sugerencias, no imposiciones, sugerencias, ¿sí? Yo creo que esto sería bueno, o esto te ayudaría, o de repente esto podría ser de esta forma, ¿qué te parece? ¿Sí? Vayamos también dando la posibilidad que ellos opinen, participen, para que ese mensaje sea recibido de la mejor forma. Si por lo contrario nos detenemos en hacer sermones, en hacer imposiciones de manera inadecuada o hasta un tanto agresiva, no va a ser bien recibido lo que nosotros queremos dar, ¿sí?, a través de esta comunicación. En ese sentido es importante que también tomemos en cuenta este aspecto. Bien, cuando existe una buena comunicación entre padres e hijos, ¿a qué se va a dar lugar? Se va a dar lugar al compañerismo, a la unión familiar, al respeto, ¿sí? Porque ellos se van a dar cuenta que los estamos tomando en consideración en distintos momentos, ¿sí? Y no solo eso, si vamos complementando la comunicación a través de lo que es la parte afectiva, ¿no?, porque el afecto también es importante, esto va a ser un buen complemento para que haya unión familiar. Nos va a ayudar, ¿sí?, mucho. Bien. Hay algo que también desde hace mucho tiempo atrás hemos dejado de lado. ¿Recuerdan ustedes, padres, cuando estaban en la etapa de la niñez, ¿sí?, o eran adolescentes? ¿Qué es lo que solíamos hacer con nuestros padres?
separábamos un espacio para conversar. Por ejemplo, empezaba el desayuno en este momento y cuando todos terminaban de comer, ¿se acabó? No, ¿verdad? Nosotros, después del desayuno, hacíamos una sobremesa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y en esa sobremesa se llevaba a cabo lo que se denomina tertulia familiar, es decir, una conversación, ¿sí? Pero ¿de qué conversábamos? ¿Conversábamos solo de aspectos negativos, ¿sí? De lo mal que nos ha ido en el transcurso de la semana? No. En la tertulia familiar, que también es importante que hagamos parte, ¿sí? de esta forma de comunicación familiar, nos permitía compartir todo lo que realizábamos en la semana, pero nos centrábamos en todos los aspectos positivos o los momentos alegres por los que pasábamos. Probablemente de repente un momento de preocupación, sí, pero eran más, ¿no? El compartir las experiencias de alegría. Justamente sería importante que en este momento continuemos haciendo o apoyándonos en lo que es la tertulia familiar, el compartir con los demás de esos momentos de alegría y satisfacción durante el día, probablemente en este momento que estamos compartiendo, ¿sí? Estamos más tiempo en casa y para aquellos padres que tienen que salir a trabajar, se ausentan 1 o 2 semanas en casa y nuevamente están de regreso por ese sistema de trabajo, procuremos que en esos momentos que estamos compartiendo con la familia también nos apoyemos en esta actividad que es algo muy agradable, ¿sí? El compartir, para poder pasar un momento de alegría también, ¿no? De repente va a dar lugar a bromear, a pasarla bien, como les decía. Muy bien, saludos para Vilma, que el día de hoy también está compartiendo con nosotros. Entonces, una vez más, la comunicación dentro de la familia es importante porque recuerden que nuestros hijos que se encuentran en plena formación van a dar continuidad cuando vayan desenvolviéndose en otros entornos. Y más aún, nuestros hijos adolescentes que ya están culminando esta etapa escolar y van a iniciar una nueva etapa, ¿sí? Entonces es importante que se fortalezca esta comunicación dentro de la familia para que podamos tener el conocimiento, ¿no? De lo que ellos van vivenciando en su día a día y sobre las experiencias que van teniendo. Recuerden, ustedes como padres son las personas más idóneas para que puedan guiar a sus hijos. Solo ustedes van a poderles dar lo que ellos necesitan. Recuerden, ¿sí? Lo que los hijos no encuentran en casa, lo van a buscar en otro lugar. Y a veces las personas van a ser las menos indicadas, quienes podrían escucharlos o darles una orientación, ¿sí? Entonces, incido una vez más en ver, ¿no? En darnos cuenta de que ustedes cumplen en este momento un papel importante, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros seguimos atendiendo a través de Acompáñame en línea. Una vez más, lo único que se tiene que hacer es comunicarse al 965-384-241. 965-384-241. Les va a responder la secretaria de la CRE. En función a la situación que presenten, se va a comunicar con la especialista del área educativa o la especialista del área clínica quien les habla, ¿sí? ¿Qué tipo de situaciones problemáticas estamos atendiendo? Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, problemas emocionales, problemas de pareja, ¿sí? Y en este momento, en relación a cada uno de los temas que estamos compartiendo, incluyendo al del día de hoy, ¿sí? Tengo problemas para comunicarme con mis hijos. ¿Qué puedo hacer? También nos ponemos en contacto y de manera personalizada y de forma muy específica vamos dando las orientaciones. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy han estado presentes, ¿sí? A través de esta transmisión. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Que les vaya muy bien.